Parashá Bot de Shemot 10, 1 al 13, 16. Yahweh dijo a Moshe: ve al Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a sus siervos de Led, de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos, para que le puedas decir a tus hijos, a tu hijo y a tu hijo, al hijo de tus hijos, acerca de cuántas cosas hice para burlarme de los Misrayimim, acerca de las maravillas que yo demostré entre ellos, para que así todos ustedes sepan que yo soy Yahweh. Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él: aquí está lo que Yahweh, el ser supremo de los hebreos, dice: ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir, para que ellos me puedan adorar. De lo contrario, si rehusas, deja a ir a mi pueblo, mañana traeré langostas a tu territorio. Uno no podrá ver el suelo, tan completamente las langostas lo cubrirán. Ellas se comerán lo que tú aún tienes en el campo, aún lo que tienes que escapó del granizo, incluyendo todo árbol que tienes creciendo en el campo. Ellas llenarán tus casas y las de tus sirvientes, y de todos los Misrayim será como nada que tus padres o sus padres hayan visto jamás, desde el día que nacieron hasta ahora. Entonces Moshe volvió su espalda y se fue. Los sirvientes de Faraón le dijeron a él: ¿por cuánto tiempo más será esto una trampa para nosotros? Deja ir al pueblo y adorar a Yahweh, su ser supremo. ¿No entiende que todavía que Misrayim está siendo destruido? Así que Moshe y Aarón fueron traídos a Faraón otra vez, y él les dijo a ellos: vayan, adoren a Yahweh, a ser supremo, a su ser supremo. Pero ¿quién exactamente irá? Moshe respondió: nosotros iremos con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas, e iremos con nuestras manadas y rebaños, porque tenemos que celebrar festividad para Yahweh. Faraón les dijo a ellos: Yahweh ciertamente estará con ustedes si los dejo ir con sus niños. Está claro que no van a hacer nada bueno. Nada de eso. Solo los hombres entre ustedes vayan a adorar a Yahweh. Eso es lo que quieren, ¿no es así? Y fueron echados de la presencia del Faraón. Yahweh dijo a Moshe: extiende tu mano sobre la tierra de Misrayim, para que las langostas invadan la tierra y coman todas las plantas y el granizo dejó. Moshe extendió su mano con su vara sobre la tierra de Misrayim, y Yahweh causó un viento del este que soplara sobre la tierra todo el día y toda la noche. En la mañana el viento del este trajo las langostas. Las langostas fueron por toda la tierra de Misrayim y se postraron por todo el territorio de Misrayim. Y fue una invasión más severa que jamás había habido y habrá otra vez. Ellas cubrieron la tierra completamente, así que la tierra estaba devastada. Comieron toda planta que crecía en el campo y todos los árboles frutales dejados por el granizo. Ni una cosa verde quedó, ni un árbol, ni una planta en el campo, en toda la tierra de Misrayim. Faraón se apresuró a mandar a llamar a Moshe y a Aarón y dijo: he pecado contra Yahweh, ese supremo de ustedes y contra ustedes. Ahora, por lo tanto, por favor, perdonen mi pecado solo esta vez y intercedan a Yahweh, al ser supremo, para que él por lo menos quite de mí esta plaga mortífera. Él salió delante de Faraón y intercedió con Yahweh. Yahweh revirtió el viento y lo hizo soplar muy fuertemente desde el oeste. Cogió a las langostas y las llevó al mar de Suf. Ni una langosta quedó en la tierra de Misrayim. Pero Yahweh volvió a Faraón duro de corazón, y él no dejó ir a los hijos de Israel irse. Yahweh dijo a Moshe: extiende tu mano hacia los Shamayim, y habrá oscuridad sobre la tierra de Misrayim.
oscuridad tan densa que no pueda ser sentida. Moche extendió su mano hacia los Chamayín, los cielos, y hubo oscuridad densa en Ares, en la tierra de Misrayim, completa por 3 días. La gente no se podía ver una a la otra, ni nadie fue a ningún sitio por 3 días. Pero los hijos de Israel tenían luz en su casa. Faraón mandó a llamar a Moche y Aarón y dijo: ve, adora a Yahweh, solo deja tus ganados y rebaños detrás. Tus niños pueden ir contigo. Moche respondió: también tienes que ocuparte de darnos las ofrendas quemadas para que podamos hacer fiesta a Yahweh, nuestro Ser Supremo. Nuestros animales de cría irán con nosotros. Ni una sola pezuña será dejada atrás, porque debemos escoger algunos entre ellos para adorar a Yahweh, nuestro Ser Supremo, y no sabemos los cuales necesitaremos para adorar a Yahweh hasta que lleguemos allí. Pero Yahweh endureció el corazón del faraón, y él no los dejaba ir. Faraón les dijo a ellos: váyanse de mi presencia, y es mejor que no vean mi rostro otra vez, porque el día que vean mi rostro ustedes morirán. Moche respondió: bien dicho, yo no veré más tu rostro. Yahweh dijo a Moche: aún yo traeré una plaga más sobre Faraón y Misrayim, y después de eso él los dejará irse de aquí. Cuando él los deje ir, él los echará completamente. Ahora di al pueblo que todo hombre pedirá a su vecino, y toda mujer a su vecina, joyas de oro y plata. Yahweh hizo a que los Misrayim estuvieran dispuestos favorablemente hacia el pueblo. Además, Moche era respetado por los sirvientes de Faraón y el pueblo como un gran hombre en la tierra de Misrayim. Moche dijo: aquí está lo que Yahweh dice: cerca de la medianoche yo saldré en Misrayim, y todo primogénito en la tierra y de Misrayim morirán, desde el primogénito del Faraón sentado en el trono hasta el primogénito del esclavo en el molino, y todos los primogénitos de los animales de cría. Habrá tremendo lamento en toda la tierra de Misrayim, Egipto. Nunca ha habido uno como este, ni nunca lo habrá otra vez. Pero ni aun gruñido de perro será oído contra ninguno de los hijos de Israel, ni contra gente, ni contra animales. De esta forma ustedes se darán cuenta de qué amplia distinción Yahweh hace entre Misrayim y Israel. Todos los sirvientes descenderán a mí, se postrarán delante de mí y dirán: váyanse, ustedes y todo el pueblo que los sigue. Y después de eso yo saldré. Y él salió de delante de Faraón en el calor de la ira. Yahweh dijo a Moche: Faraón no te escuchará, así que aún grandemente multiplicaré mis maravillas en las áreas de Misrayim, en la tierra de los egipcios. Moche y Aarón hicieron todas estas maravillas delante de Faraón, pero Yahweh había vuelto a Faraón de corazón endurecido, y él no dejó que los Beneí, hijos de Israel, dejaran la tierra, la res, de Misrayim, de Egipto. También habló con Moche y Aarón en la tierra de Misrayim. Él dijo: ustedes empezarán su calendario en este mes. Será el Rosh Hashanah, primer año del mes para ustedes. Habla a la asamblea de los Beneí de Israel y di: el día 10 de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. Excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino del lado compartirá uno, dividiendo en la porción al número de almas comiéndolo. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger entre cualquiera de los corderos y de los carneros. Lo apartarás hasta el día 14 de este mes, el mes de Abib. Entonces toda la multitud de la asamblea de los Beneí de Israel lo matará entre las 2 tardes. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los 2 postes, en el dintel de la puerta, en la entrada de la casa de donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con masad y marrón. Y no la coman cruda o hervida, sino asada al fuego.
con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. Nada queda hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. Aquí está como han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en pie, su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Es el pesar, pasar por alto, de Yahweh, pesar de Yahweh. Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misrayim y mataré a todos los primogénitos de la tierra de Misrayim, ambos hombres y animales. Yo ejecutaré juicio contra los ídolos de Misrayim. Yo soy Yahweh. La sangre servirá como señal de marca en las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra, la res de Misrayim, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad a Yahweh. De generación en generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Por 7 días comerán masat, tortas sin levadura. En el primer día removerán el Seol, la levadura de sus casas. Porque el que coma james, tortas con levadura, desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de las tierras de Israel. El primer y séptimo día tendrán asamblea apartada para el Ser Supremo. En estos días ninguno trabajo será hecho, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo pueden hacer eso. Observarán la festividad de Masat, porque en este día yo saqué sus divisiones de la tierra de Misrayim. Por lo tanto, observarán en este día en generación por ordenanza perpetua. Desde el anochecer del 14 día de Rosh Hashanah, primer mes, hasta el anochecer del 21 día, comerán masat. Durante esos días no se encontrará levadura en sus casas. Cualquiera que coma comidas con james será cortado de la congregación de la Beneit de Israel. No importa si el extranjero o nativo de la tierra. No coman nada con levadura. Donde quiera que vivan, coman masat. Entonces Moche mandó a llamar a todos los ancianos del Beneit de Israel y dijo: seleccionen y cojan corderos para su familia. Maten al cordero de pesado. Cojan un puñado de hojas de hisopo y mójenlo en la sangre para que ésta en una jofaína y la untan en los dos postes en el dintel del marco de la puerta. Entonces ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará matando a los Misrayim, pero cuando él vea sangre en el dintel y los dos postes, Yahweh pasará por encima de la puerta y no permitirá al matador entrar a sus casas y matarlos a ustedes. Observarán esto como misbot, ustedes y sus hijos para siempre. Cuando vengan a la tierra que Yahweh les dará como él ha prometido, observarán esta ceremonia. Cuando su Beneit les pregunte qué significa esta ceremonia, digan: es la inmolación del pesat, que significa pasar por alto, de Yahweh, porque Yahweh pasó por encima de las casas de los Beneit de Israel en Misrayim, cuando los mató a los Misrayim, a los egipcios, pero libró nuestras casas. Los Beneit, hijos de Israel, inclinaron sus cabezas y adoraron. Entonces los Beneit de Israel fueron y hicieron como Yahweh había ordenado a Moche y a Aarón. Esto fue lo que hicieron. A la medianoche, Yahweh mató a todos los primogénitos de la tierra de Misrayim, y todo primogénito de Faraón sentado en el trono, hasta el primogénito de prisioneros de la mazmorra, y de todo primogénito de los animales de cría. Faraón se levantó en la noche, él, todos sus sirvientes, y todos los sirvientes y todos los Misrayim, y habían llorado horrendo, y había llanto horrendo en Misrayim, porque no hubo una sola casa sin algún muerto en ella. Él mandó a llamar a Moshe y a Aarón por la noche y dijo: levántense y dejen mi pueblo, ambos ustedes y los Beneit de Israel. Váyanse y sirvan a Yahweh como han dicho. Lleven ambos sus rebaños, sus manadas
como ustedes dijeron, váyanse de aquí, pero bendíganme también. Los Misraim presionaron para mandar a los Beneí de Israel fuera de la tierra rápidamente, porque ellos dijeron, de lo contrario todos estaremos muertos. El pueblo escogió su masa antes de que se leudara y envolvieron sus tazones de amasar en sus ropas sobre sus hombros. Los Beneí de Israel habían hecho lo que Moshe había dicho. Ellos habían pedido a los Misraim darles joyas de oro y plata. Y Yahweh había vuelto a los Misraim tan favorablemente dispuestos hacia los Beneí de Israel, que les dieron lo que habían pedido. Así ellos saquearon a los Misraim, a los egipcios. Los Beneí de Israel viajaron desde Ramses a Sucot, algunos 6,000 hombres a pie, sin contar niños. También con ellos una multitud mixta, como también animales de cría en grandes números, ambos rebaños y manadas. Hornearon tortas de la masa que habían sacado de Misraim, puesto que no estaba leudada, porque los Misraim los habían echado de Misraim y sin tiempo para preparar provisiones para sí. El tiempo que los Beneí de Israel volvieron en Misraim, en la tierra de Canaán, fueron 400 años. Al cabo de 430 años al día, todas las divisiones de Yahweh dejaron la tierra de Misraim, de Egipto. Es una noche para observarla para Yahweh, porque sacarlo de la tierra de Misraim es una noche para Yahweh, para observarla por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es la regulación para el cordero del Pesaj. Ningún extranjero la comerá. Pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando haya hecho Brit Milá, él puede comerla. Si ni un sirviente a jornal puede comerla. Se comerá en la casa. No sacarán nada de la comida fuera de la casa, y no quebrantarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de los Beneí de Israel la guardará. Si un extranjero se está quedando contigo, quiere observar el Pesaj a todos sus varones con el prepucio cortado, entonces él puede tomar parte y observarla, y él será como un natural de la tierra. Pero ningún circunciso puede comerla. La misma Torah se aplica igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Todos los Beneí de Israel hicieron justo como Yahweh había ordenado a Moshe y a Aarón. En aquel mismo día Yahweh sacó a los Beneí, hijos de Israel, fuera de la tierra y de Misraim por sus divisiones. Yahweh dijo a Moshe, aparta para mí todos los primogénitos, cualquiera que sea primero del vientre entre los hijos de Israel. Ambos humanos y animales me pertenecen a mí. Moshe dijo al pueblo, recuerden este día en el que salieron de la tierra de Misraim, de la casa de esclavitud, porque Yahweh con el poder de su mano los ha sacado de este lugar. No coman jamás. Están saliendo hoy en el mes de Abib, cuando Yahweh los traiga a la tierra de los Kenaí, Iti, Emorí, Ibi y Yebusi, a la cual juró a sus padres darles una tierra que fluye leche y miel. Ustedes observarán esta ceremonia este mes. Por 7 días comerán masá. En el 7º día se hará una festividad para Yahweh. Masá se comerá por 7 días. Ni James, ni ninguna gente leudante serán vistos con ustedes por todo su territorio. En ese día dirá a su hijo, es a causa de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Misraim. Además, te servirá como señal en su mano y como recordatorio a sus ojos, para que toda la Torah de Yahweh pueda estar en sus labios. Porque con mano poderosa Yahweh los sacó de la tierra de Misraim. Por lo tanto, observarán esta regulación en su tiempo adecuado año tras año. Cuando Yahweh los traiga a la tierra de los Kenaí, como él juró a ustedes y a sus padres, y se las dé a ustedes. Ustedes apartarán para Yahweh todo lo que primero es nacido del vientre. Todo animal primogénito macho pertenecerá a Yahweh.
Todo primogénito de un asno redimirán con un cordero. Pero si escogen no redimirlo, quebrantarán su servicio. Pero del pueblo redimirán a todo hijo primogénito. Cuando en un tiempo futuro tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Entonces di a él, con una mano poderosa Yahweh nos sacó de Misrayim, fuera del yugo de la esclavitud. Cuando Faraón no quería dejarnos ir, Yahweh mató a sus primogénitos machos en la tierra de Misrayim, ambos primogénitos de humanos, primogénitos de animales. Por esto yo hago inmolación a Yahweh. Cualquier macho que es el primero del vientre de un animal, pero todos los primogénitos de mis hijos yo redimo. Esto servirá como señal en su mano, en la frente, entre sus ojos, en que una mano poderosa de Yahweh nos sacó de Misrayim. Haftarah, Jeremías 46, 13 al 28. La palabra que habló Yahweh, profeta Jeremías, acerca de la venida de Nabucodonosor Melech de Babilonia, rey de Babilonia, para ir a la tierra del Misrayim, anunciar en Misrayim y hacerlo saber en Migdol, hacerlo saber en Memphis y en Tasnes. Decir, preséntate y prepárate, porque la espada va a devorar tus fronteras. Porque así ha oído Apis. Tu buey no pudo mantenerse en pie, porque Yahweh lo derribó. Hizo tropezar a muchos, sí. Cada uno cayó sobre su compañero y dijo, levántate y volvamos a nuestro pueblo. Volvamos a la tierra a la vez de nuestro nacimiento, por causa de la espada opresora. Allí gritaron, el faraón, rey de Misrayim, es solo ruido. Dejó pasar la oportunidad. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Yahweh Sibaot, que como el Tabor entre los montes y como el Carmelo junto a la mar, así vendrá. Prepara tu equipaje para la cautividad, oh moradora de la hija de Misrayim, porque Memphis será convertida en ruinas, será devastada hasta no quedar habitantes. Una vaquilla hermosísima en Misrayim, pero del norte ciertamente vendrá el moscardón. También sus mercenarios en medio de ella son como terneros engordados. También ellos se volverán a una, oirán sin detenerse, porque sobre ellos ha venido el día de su calamidad, el tiempo de su castigo. Su sonido es como el de una serpiente que se va. Ciertamente avanzan con un ejército, vienen a ella con hachas y como leñadores, cortarán su bosque, dice Yahweh, aunque sea impenetrable, porque son más que las langostas, son innumerables. La hija de Misrayim es avergonzada, es entregada en manos del pueblo del norte. Yahweh Sibaó es el supremo de Israel, le ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón en Tebas, al faraón en Misrayim, y a sus ídolos, y a sus melequín, a sus reyes, al faraón y a los que en él confían. Y los entregué en manos de los que buscan sus vidas, en manos de Nabucodonosor Melech, rey de Babilonia, en su mano de servidores. Pero después de Misrayim será habitada como en los días pasados, dice Yahweh. Pero tú no temas, oh siervo mío, Jacob, ni desmaye, oye Israel, porque he aquí que yo soy el que te salva de lejos, desde lejos y a tu descendencia de la tierra a la vez de su cautividad. Jacob volverá y estará tranquilo, estará confiado y no habrá quien lo atemorice. Tú no temas, oh siervo de mío, Jacob, porque yo estoy contigo, dice Yahweh. Ciertamente haré exterminio en todas las naciones a las cuales te he expulsado, pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te daré por inocente. Hasta aquí la parashá Bot de la semana. Verajá. Chao, chao.